Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. El día de hoy brindaremos la capacitación, lineamientos generales y metodológicos para elaboración de proyectos de inversión para redes de servicio PREP, la cual tiene como objetivo comprender los alcances metodológicos y procedimentales de la formulación y evaluación de proyectos de inversión para redes de servicio. Nos acompaña Lidia Vivanco, especialista de la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Bien, damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida a Lidia Vivanco. Adelante, Lidia. Buenas tardes a todos. El objetivo de esta capacitación es poder dar todos los alcances metodológicos y procedimentales para poder plantear un proyecto de inversión para redes de servicio. Este es un enfoque para poder intervenir a través de proyectos de inversión y los lineamientos para su formulación fueron aprobados el año pasado. Adelante, por favor, para poder explicar un poco mejor los conceptos. Siguiente lámina. Entonces, como contenido temático abordaremos qué es una red de servicios, qué es un PRED propiamente, cuándo debemos intervenir, qué beneficios nos trae poder intervenir a través de un PRED, cuáles son los contenidos mínimos para su formulación, un caso aplicado dirigido a salud, la diferencia entre un PRED y un programa de inversión y cómo es que se registra el nombre de un PRED en el banco de inversiones. Siguiente, por favor. Para poder tener claro entonces y conocer cómo es que se interviene a través de un proyecto de inversión para redes de servicios, primero debemos conocer y tener claro los conceptos de a qué denominamos una red de servicios. Siguiente, por favor. ¿Cuándo se configura una red de servicios? Una red de servicios está constituida cuando participan distintas unidades productoras que proveen uno o más servicios. Es importante mencionar que estas unidades productoras deben encontrarse relacionadas entre sí, por tanto no es que funcionen de manera aislada ni que los procesos de producción que la conforman sean distintas o no se encuentren complementadas. Por tanto, pueden corresponder a una misma entidad o también a nivel de gobierno y deben presentar entonces una integración y complementariedad. Esta operación debe darse de manera coordinada, no solamente para la prestación del servicio, sino para cualquier toma de decisión en particular sobre su funcionamiento, ¿no? Entonces, lo que se busca siempre es que se integran a diferentes territorios y que puedan generar economías de escala, eficiencia y eficiencia en los procesos de producción. Siguiente, por favor, Francis, para explicar un poco más y mencionar qué es un PRED entonces. Cuando hablemos de redes de servicios, vamos a tener la terminología respecto a eficiencia, eficacia y economías de escala. Cuando es que hablamos de eficiencia, como ustedes conocen, está referido más a los procesos. En ese sentido, cuando hablemos del término eficiencia a través de redes de servicios, vamos a hablar de el logro de la mejor relación posible entre el producto que se obtiene y los recursos que se emplean. Por tanto, es la mejor forma de poder utilizar los insumos para convertirlos en activos generados por la unidad productora. Cuando hablamos de eficacia, entonces, hablamos ya de resultados, por ejemplo, de corto plazo y de los fines directos que se persiguen con el proyecto de inversión. En este caso, por tanto, ya nos referimos a la capacidad de lograr el servicio, ¿no? O el efecto inmediato que se genera al producir los servicios a través de la intervención del proyecto de inversión. ¿Cuándo es que hablamos de economías de escala? Cuando ya nos estamos refiriendo propiamente al análisis del proceso involucrado y que en el marco de estos procesos se generen rendimientos crecientes como resultado de una mejor distribución de los costos fijos entre un número mayor de cantidades de unidades de producción. Es decir, a mayor cantidades de producción dentro de un marco de un proceso similar, los costos fijos tienden a ser menores, por tanto, los costos variables unitarios en general disminuyen por este proceso de especialización y de gestión en el proceso de la producción y de esta manera se asigna de una mejor manera los recursos para la provisión del bien. Siguiente, por favor, Francis. Dentro entonces del marco lógico del proyecto de inversión, lo que vamos a ver es que en el marco de la cadena de valor, con el proyecto de inversión que planificamos tiempo, recursos humanos y dirigido específicamente a las actividades que han sido planificadas
Esto nos genera un conjunto de componentes que conforman nuestra unidad productora, y para el caso del PRET vamos a intervenir en distintas unidades productoras, es decir, el producto de esta intervención no solamente se enfoca en una unidad productora, sino en un conjunto de las mismas que deben operar en red. Y con ello se logra el propósito y con ello obviamente el objetivo central del proyecto de inversión, y con ello podemos alcanzar los fines directos e indirectos y ya el fin último o de impacto de largo plazo del proyecto de inversión. Siguiente, por favor, Francis. Teniendo un poco este marco conceptual, podremos decir entonces, ¿qué es un PRET? Es un proyecto de inversión para redes de servicios. Entonces, haciendo la precisión de que este tipo de intervención debe formularse a través de un estudio de preinversión a nivel de perfil, y por tanto tiene un contenido temático de contenido mínimo, tiene características para su planteamiento en el marco del diagnóstico, por ejemplo, y para su evaluación también. Y hay aspectos clave y nuevos respecto a la guía de formulación y evaluación general. Tenemos estos lineamientos ya un poco más aterrizados para ese tipo de inversión. ¿Cómo se define el concepto de PRET? Es aquel que interviene sobre más de una unidad productora y nos permite crear, mejorar, ampliar o recuperar la capacidad de producción de uno o más bienes de servicios. Es importante mencionar que deben corresponder a una misma división funcional en el marco de una función, en un ámbito de influencia determinado por su articulación funcional y espacial. Estos dos términos son clave también para poder entender. Cuando hablemos de articulación funcional, nos estamos refiriendo propiamente a los procesos involucrados para la dotación del servicio. Y cuando hablemos de articulación espacial, nos estamos ya refiriendo un poco más a la ubicación geográfica y cómo ha sido planificada a nivel territorial este conjunto de unidades productoras bajo las cuales se va a intervenir. Por tanto, ¿qué características tiene un PRET? A la derecha podemos observar que el análisis de estas redes de servicios surge como resultado del diagnóstico. Este punto también es importante porque en el marco de la planificación y desde la fase de la PMI podemos identificar y plantear un conjunto de ideas y proyectos que puedan funcionar a través de redes de servicio. El análisis de población, demanda y oferta siempre se analiza a través de red, es decir, no es que voy a juntar o acumular diversos proyectos, sino es un solo proyecto que analiza dentro del marco de toda una red involucrada, ¿no? Bajo el conjunto de las UP que quiero intervenir o crear. Las unidades productoras no necesariamente corresponden a una red constituida formalmente. Este punto también es importante de comprender porque podría tener la situación en que existe una red formalmente constituida, pero no necesariamente está trabajando de manera óptima, ¿no? Por diversas razones existen siempre posibilidades de mejora de la propia red, o existen unidades productoras que no se encuentran conectadas y se puede ver que se puede implementar una estructura de gobernanza, se puede mejorar los modelos de gestión y se puede de alguna manera constituir una red, es decir, crearla. Entonces no hay en ese sentido una limitante para este tipo de intervención, todo va a depender del diagnóstico que se realice y de las necesidades que se puedan encontrar. Otra característica importante es que cualquier nivel de gobierno en el marco de su competencia puede generar y proponer y plantear estas ideas de intervención a través de PRET y bajo el marco de condiciones de optimización de los recursos, buscando siempre eficiencia en la producción y economías de escala. Ese es el punto clave, porque lo que buscamos demostrar desde el planteamiento, desde la evaluación de este tipo de proyectos es que encontramos beneficios adicionales respecto a una intervención convencional a través de un solo proyecto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja o cuál es la oportunidad de alcanzar eficiencia cuando intervenimos, por ejemplo, en 5 unidades productoras? ¿Cuándo se va a dar? Cuando estas 5 unidades productoras se encuentran en el marco de procesos similares, procesos complementarios, y por tanto el proyecto de inversión puede tener éxito, y de esa manera también velemos porque exista una sostenibilidad de estos proyectos no solamente en la fase de ejecución, sino también durante la fase de su funcionamiento. Siguiente, Francis, por favor. Habiendo explicado esta conceptualización de PRET, debemos explicar cuándo es que debería entonces intervenir a través de un proyecto de inversión para redes de servicios. Cuando encuentro, por ejemplo, procesos de producción ineficientes de servicios dados en el marco de una división funcional que corresponda a una función, cuando podemos encontrar infraestructura, equipamiento o otro tipo de recursos en condiciones inadecuadas, pero
tienen características similares y potencialmente integrables. Esto quiere decir que los sistemas de información, por ejemplo, podrían ser compartidos, o a algún componente específico de infraestructura o de equipamiento también puede corresponder a características muy similares. Por tanto, la intervención se puede brindar a través de red. Cuando tenemos también unas posibilidades de una atención funcional integral a la población, es importante conocer que el planteamiento de la red finalmente es para la población, o siempre tiene que estar dirigida hacia esta. La existencia de incorporar también servicios en redes para la atención de la población, una provisión de servicios similares, economías de escala, y también podría existir, como mencioné, ya redes funcionando como tal, ¿no? Tenemos estos dos casos. Y cuando es posible brindar una provisión de servicios similares, como ya se explicó, por unidad de producción. Siguiente, Francis, por favor. Este es un marco general sobre cuándo intervenir. Tenemos dos aspectos claves que están resaltados en rojo. Arriba lo que podemos ver es que debemos tomar en cuenta el ámbito de influencia y que este se encuentra definido por su articulación funcional y o espacial. Y debajo podemos ver posibilidades de optimización y eficiencia en los procesos de servicio y economías de escala. Entonces, ambos conceptos son los clave, ¿no? Primero tendremos que verificar y analizar a través de un adecuado diagnóstico que existe esta articulación funcional, como ya mencionaba antes. Esta articulación funcional está muy ligada al servicio y sus procesos, y cuando hablemos de articulación espacial está muy referida a la ubicación física de cada unidad productora que vamos a intervenir, y cómo es que estas unidades productoras se encuentran relacionadas, ¿no? Bajo qué criterios, bajo qué consideraciones técnicas, bajo qué escenarios planificados. Yo podría decir que 5 UPs corresponden a una red. O, por ejemplo, espacialmente podría constituir que exista una red norte, una red sur, una red este, por poner ejemplo, o podría mencionar que existe una red nacional y que voy a intervenir en tales aspectos de esa red a nivel nacional. Entonces, ese planteamiento es el que va a estar validado y sustentado en el diagnóstico que se pueda realizar. Entonces, un poco para resumir, procesos de producción ineficientes con una prestación del servicio de procesos relacionados, necesidad de población que requiere atención de red, y cuando la infraestructura, equipos y todos los factores de producción involucrados, muchos de ellos, se encuentran en condiciones inadecuadas y sus características son potencialmente integrables. Siguiente, por favor, Francis. ¿Qué beneficios entonces tenemos para poder intervenir a través de un PRED? Tenemos dos tipos de beneficios. Cuando hablamos de beneficios nos referimos primero obviamente a la población. Cuando la población accede a través de proyectos intervenidos a través de PRED, siempre vamos a tener como consecuencia un ahorro de tiempos. Por ejemplo, para el caso salud, si es que intervenimos en PRED y tenemos distintas formas de optimización de los procesos, eso va a hacer que las atenciones se den de manera más temprana y oportuna. Con ello, por ejemplo, se disminuye el nivel de colas, el nivel de los tiempos de espera, y con ello, obviamente, la consecuencia, disminución de tiempo, ¿no? Para ellos también un mayor acceso, mejor calidad de servicio y mayores oportunidades para que ellos tengan de manera oportuna la dotación del servicio, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, cuando veamos las pautas, y este es un resumen de lo que ya encontramos en los lineamientos, vemos que ese concepto de PRED involucra un modelo de gestión. ¿Por qué un modelo de gestión? Porque para poder monitorear, para poder hacer seguimiento, para poder asegurar la sostenibilidad de este tipo de proyectos, necesitamos involucrar a la vez una clase de estructura de gobernanza que esté ligado a un modelo de gestión. Entonces, no solamente se trata de formular y planear un proyecto, sino también de planificar cómo es que en la etapa de funcionamiento este proyecto va a asegurar que sea sostenible por justamente sus características y dimensiones. Muchas veces el nivel de complejidad de estos proyectos es alto, o también tenemos que por su particularidad involucra varias unidades productoras, por lo cual tiene que estar de la mano no solamente con la dotación de un sistema de seguimiento o con el recurso humano o área específica que realice o se encargue de hacer el monitoreo de este tipo de proyectos. Vemos que la complementariedad e interconexión
mediante las diversas unidades productoras que conforman la red, va a conllevar a una optimización de los rendimientos de los factores de producción involucrados y por tanto lo que buscamos generar con ello siempre es eficiencia en la prestación. Y este grado de eficiencia permite justamente una especialización de los procesos y con ello buscamos las ansiadas economías de escala, ¿no? Por tanto, cuando hablemos de economías de escala, esto debe estar planteado en el marco de los beneficios esperados, de los costos ahorrados también. El solo hecho de identificar, de valorizar o de manera cualitativa o cuantitativa estos esperados beneficios nos ayudan a tener una mejor mirada de por qué debería intervenir a través de un PRED y no a través de un proyecto convencional que involucre unidades productoras de manera separada, ¿no? En ese orden de ideas de lo que se ha explicado, tenemos entonces 5 características clave para el PRED. El ámbito de intervención, que ya mencioné, las diferencias entre la articulación funcional y espacial. Según el tipo de intervención, podremos tener una intervención de tipo vertical u modo horizontal. Esto quiere decir, la integración vertical mucho se va a relacionar con el servicio y la integración horizontal se va a relacionar con las características propias de cada unidad productora. En el ejemplo, por ejemplo, para el gráfico que ven ahí, para diferenciar estos conceptos podemos tener la integración vertical que se da entre una posta médica, un servicio de salud y un hospital, son los procesos que se encuentran relacionados. Muchos de estos procesos comparten características similares y tienen características de, por ejemplo, referencia y contrarreferencia de pacientes y por tanto están de alguna manera sumadas para brindar un solo servicio, ¿no? Muchas veces el paciente pasa de un nivel al siguiente nivel y si tiene una necesidad de una atención de un grado de complejidad mayor, pues pasa al siguiente hospital. Entonces, esta comunicación, ¿no es cierto? Y esta relación entre las diversas carteras de servicios, el techo que se le coloca a cada categoría de centro de salud según su complejidad, es justamente el planeamiento que se hace de este grado de interrelación entre los servicios. Y cuando vemos el ejemplo de la derecha, cuando hablamos de integración horizontal, nos estamos refiriendo a que la misma UP, por ejemplo, comparte características generales, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar del sector educación, podríamos tener una unidad productora de inicial, primaria y secundaria y por tanto podríamos intervenir en unidades productoras que compartan estas características de niveles, ¿verdad? Educativos. Cuando veamos también como un tercer factor condicionante la asignación de recursos del proceso, es que podremos intervenir con PRED logrando economías de escala, es un tema que ya se mencionó. La cuarta característica, nos referimos a la implementación de la gobernanza. Esto es toda una estructura de gobernanza para lograr una gestión adecuada en las fases del ciclo de inversión, como ya lo mencioné, y cualquier otra característica relevante en adición que pueda determinar el sector para la intervención en las tipologías específicas, ya ligado un poco a las características técnicas propiamente, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí entonces nos detenemos un poco para poder brindar un marco de lo que corresponde a la importancia de la gobernanza en los PRED. Cuando veamos la estructura de una gobernanza, esta gobernanza se debe dar durante todo el ciclo de inversión. Así es que en la fase de PMI, los sectores, por ejemplo, del nivel de gobierno nacional, son los responsables de definir los servicios y cadenas funcionales cuando correspondan, que podrían ser intervenidos a través de un proyecto de inversión para redes de servicios. Esto es también asociar a qué indicadores de brecha deberían corresponder y cómo es que se va a limitar y cuándo, ¿no es cierto?, podría un gobierno subnacional intervenir a través de un PRED. Eso no quiere decir que no se podrían gestar ideas o planteamientos que vayan o nazcan desde el gobierno subnacional, sino que debe existir esta articulación o este nivel de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para poder generar estos PRED y que sean coordinados, ¿no? Y que no sean de alguna manera aislados. Luego, durante la fase de formulación y ejecución, hay que tomar en cuenta también que se recomienda o debería ser formulado por una sola UF, porque dado la especialidad y la capacidad técnica es importante que sea asumido por una sola.
Cuando hablemos de la fase de ejecución, entonces es importante tomar en cuenta que esta debe ser centralizada también a través de una sola UEI. Sin embargo, si para el caso particular se incluye más de una UEI por las características propias del proyecto, habría que definir y establecer cuáles son los alcances de la participación de cada uno, ¿verdad? Cuando hablemos de la fase de funcionamiento, entonces, hay que considerar siempre la disponibilidad de los recursos presupuestales o el financiamiento y arreglos institucionales que se requieran para lograr la sostenibilidad del proyecto en la fase de funcionamiento y por tanto que la operación y mantenimiento de los activos generados no se vean vulnerados, ¿verdad? Por tanto, aquí damos el énfasis a los mecanismos necesarios para poder garantizar justamente esta sostenibilidad y poder de alguna manera mitigar los riesgos que se puedan generar, ¿no? En ese sentido, diseñando este modelo organizativo no solamente ya de gobernanza, incluso también si es que es necesario algún equipo técnico de supervisión, quién va a ser el gestor, el coordinador, para esta operación y mantenimiento de la red. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los contenidos mínimos de un PRED? Cuando veamos la guía de formulación y evaluación general, vamos a ver que los contenidos en sí mismos no cambian, pero lo que sí se incide en estos lineamientos que se han aprobado es una suerte de énfasis en ciertas temáticas. Por ejemplo, cuando veamos el análisis de territorio, y veamos en el marco del diagnóstico, veamos el eje territorio, vamos a tener una mirada siempre no de UP, sino de la red en las unidades productoras. Por ejemplo, para el análisis y contexto de la red es un aspecto que se implementa como parte de esta evaluación para poder conocer cuál es la situación real de la red. ¿Existe la red? ¿Funciona en red? ¿Qué tanta especialización se tiene para este funcionamiento? Si hay grados de eficiencia alcanzados o no, por ejemplo, hay indicadores de medición, no los hay, se podrían implementar, de qué forma, están relacionados en todos sus sistemas, solo en algunos sistemas. Entonces, ese mapeo de la situación actual es clave, ¿no? En este aspecto. Después vamos a ver, por ejemplo, en el eje de población afectada, también a nivel de red, cuando veamos las unidades productoras que se intervienen, veremos los factores de producción y sus procesos a nivel de red. Lo mismo pasará con la estimación de oferta y demanda. Y el planteamiento causal de la problemática, el árbol de problemas, causas y efectos, será de un solo proyecto. Entonces es importante tener claro que el planteamiento es de un solo proyecto a través de la elaboración de este estudio a nivel de perfil y no es una suma de proyectos, como a veces se entendía, ¿no? Por tanto, el planteamiento del proyecto va a tener un solo objetivo central, medios para alcanzar este objetivo y los fines también, y con sus correspondientes alternativas de solución. Siguiente, por favor. En la formulación, entonces, haremos énfasis en la gestión del proyecto. Esto quiere decir la gobernanza de la red, o sea, está planteada, hay que generarla, hay que mejorarla, qué aspectos debo tomar en cuenta, tanto en la fase de ejecución como en la fase de funcionamiento. Siguiente, por favor. La evaluación constará del mismo procedimiento que ya tenemos mapeado en la guía, así que el referente para el lineamiento siempre nos va a delimitar a la guía. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un caso aplicado para comprender mejor este tipo de intervención. Siguiente, por favor. Sabemos que el sector salud es un sector que ya desarrolla a nivel, por lo menos organizativo, este planteamiento. No es un aspecto nuevo, tampoco internacionalmente tenemos ya muchas prácticas a través de enfoque de red, como se denomina muchas veces. Entonces, para el caso en particular, vemos que en el sector salud, es un caso hipotético, en el sector salud se tiene un territorio conformado por un área de estudio y un área de influencia de Lima Sur. De la provincia de Lima se ha identificado diversos problemas relacionados con el servicio de patología clínica en un conjunto de unidades productoras y lo que limita la capacidad de infraestructura, equipos. Por tanto, los servicios no se dan en buenas condiciones. Esto limita el acceso a la población para el acceso de sus exámenes de laboratorio, en largas colas, los tiempos de espera son también amplios. Por tanto, ¿qué se necesita para poder intervenir a través de PRED? ¿Qué busca? Se encuentra orientado a cubrir necesidades sanitarias en Lima Sur. Se tienen o se deberían tener servicios organizados por unidades productoras de los distintos niveles de atención. Se busca mejorar la coordinación entre ellas. Se busca mejorar la accesibilidad al servicio. Se busca generar economías de escala.
y se pretende optimización de recursos existentes. Esto quiere decir que en este caso se va a evaluar si con los recursos existentes, si optimizo a través de PRED, es decir, es distinta la intervención de 10 unidades productoras con 10 proyectos de manera individual a agrupar las unidades productoras que ya haya evidenciado que se encuentran relacionadas y poder intervenir a través de PRED que ya, sobre una red que ya está constituida en este caso. Siguiente, por favor. Gráficamente podemos ver cómo funciona o cómo funcionaba antes de la intervención a través de un PRED. La parte izquierda tenemos los diversos niveles de atención y cómo es que en cada nivel de atención teníamos un conjunto de laboratorios dedicados, por decirlo así, y agrupados por nivel de atención. Tenemos que el laboratorio 1 correspondía a una unidad productora del primer nivel, el laboratorio 2 correspondía a una unidad productora del primer nivel, y así, ¿no? Esta gestión propiamente no era en red, es decir, correspondía solamente al laboratorio de ese nivel de atención. Lo mismo para el laboratorio 4, por ejemplo, si tenía una deficiencia de stock o si tenía una necesidad en particular de una alta demanda de un medicamento, no podía utilizar o procedimentalmente no era correcto que utilice un medicamento sobrante de stock, por ejemplo, del laboratorio 2, que corresponde a otro nivel. A pesar de que ese nivel sí lo tenía, no había esta suerte de gestión sobre estos stock. En ese sentido, al intervenir con PRED y ver la problemática existente, se crean dos aspectos, ¿no? O se interviene a través de dos aspectos. Se crea el laboratorio central, que conforma infraestructura, equipos, por ejemplo, y personal especializado para poder generar a su vez un centro de monitoreo. Este sistema de monitoreo lo que va a permitir es que vea a este conjunto de unidades productoras y para este caso particular el laboratorio, ¿no? Para el servicio completo del laboratorio, y pueda mejorar de manera eficiente el control de los stocks para los exámenes de laboratorio, para los insumos, etcétera. Y esta forma de gestionar de manera independiente a la red, pues solo se va a enfocar en buscar eficiencias en los procesos, ¿no? Minimizar las mermas de stock, hacer una compra planificada, por ejemplo, y de esta manera aseguramos que se maximice el grado de utilización, que se minimicen los tiempos de espera, se minimicen las colas y todo lo correspondiente que justamente asegura de alguna manera la eficiencia, y con ello generamos también las economías de escala, por ejemplo, en las compras que se hacen a través de una central. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hemos logrado con la intervención o qué busca esta intervención? Incorporar infraestructura nueva, así como equipamiento, que ya se mencionó, y contar con este laboratorio central y el sistema de gestión de demanda permite una gestión más eficiente en un menor tiempo para el procesamiento de las pruebas, optimiza cantidad de recursos e incluso puede utilizar el equipamiento actual. También puede incurrir en menores costos de producción por exámenes, que también se debe demostrar. Y esta gestión eficiente del servicio genera una mayor cantidad de atenciones con un menor costo relativo por cada factor de producción. Por tanto, con ello es que se generan las economías de escala, y esta ganancia produciría un ahorro de tiempo y costos a los usuarios, mejorando su calidad de vida, ¿no? Que es lo que finalmente buscamos con la intervención de todo proyecto que vaya dirigido a todo proyecto de inversión pública. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las diferencias entre un PRED y un programa de inversión? Siguiente, por favor. Las diferencias básicamente se van a encontrar es que cuando presentemos y planteemos un programa de inversión, este programa de inversión puede estar compuesto de distintas inversiones. Uno de ellos podría ser un proyecto de inversión, otro de ellos, por ejemplo, podría ser IOAR, y también podría corresponder a un PRED, porque nuevamente, como mencioné, el PRED es un proyecto de inversión, y ese concepto debe quedar claro para que no exista confusión respecto a cuándo intervengo a través de un PRED y cuándo intervengo a través de un programa de inversión. Entonces, el programa de inversión tiene una finalidad mayor porque al incorporar varios proyectos, su objetivo tiene un alcance de un siguiente nivel, ya más dirigido no solamente al producto, sino dirigido hacia los resultados que se pretenden lograr. Y normalmente va a intervenir en más de un servicio que corresponda a más de una división funcional. Esta básicamente es la diferencia. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que registramos un PRED? Siguiente, por favor. El registro de un PRED
se va a dar en el marco del banco de inversiones a través de los conceptos que ya conocemos de cualquier proyecto. La diferencia va a radicar, por ejemplo, en el ejemplo de educación que le dimos, es que la naturaleza de la intervención no cambia, puede ser creación, mejoramiento, ampliación o recuperación. El objeto de la intervención se va a basar en la red, ya no en la UP, sino en la red de servicios, en este caso es red de servicios de educación inicial, primaria y secundaria. El nivel de localización va a depender mucho si se ubica en un distrito, o si se ubica en una provincia, o si se ubica en un departamento. Dependiendo cuál sea el nivel superior, se agrega ese nivel, ¿no? Y entonces, por tanto, tendremos el nombre del PRED como creación de la red de servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la provincia de Camaná, del departamento de Arequipa. Esa es la forma de registrar un nombre. Y por mi parte, hemos concluido con esta capacitación haciendo la precisión de que el PRED busca siempre o va a tratar de demostrar a través de su evaluación y su diagnóstico cómo es que intervenir en más de una unidad productora que guarden procesos similares o procesos de producción que guarden similitud, logre eficiencias, logre procesos de producción que en el fondo me den siempre economías de escala en beneficio de la población que quiero mejorar, ¿no? Respecto en términos de calidad de vida y oportunidad de la dotación del servicio. Gracias y estamos presos a alguna consulta. Agradecemos a Lidia por la exposición. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta. ¿El PRED, a pesar que no está disponible en el aplicativo de la unidad formuladora, se puede solicitar en el banco de inversiones? Pues esa es una buena pregunta. Como mencioné, el planteamiento de este tipo de proyectos se debe dar en el marco de una coordinación y en este caso ya venimos iniciando las mesas de trabajo con los sectores para que puedan definir los servicios bajo los cuales se va a aplicar estos PRED. No deberíamos registrar aún proyectos que no se encuentran coordinados o enmarcados en los servicios que apruebe el sector. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los alcances de las intervenciones para cada unidad productora de la red? El sector podría establecer el alcance de las intervenciones, ejemplo, inversiones en una red de locales educativos para intervenir sobre condiciones básicas de servicios básicos o intervenciones en aulas, condiciones básicas. Sí, justamente era un poco lo que mencionaba. El sector, en el marco de estas mesas de trabajo, lo que se va a redireccionar y pretende es establecer criterios específicos para la tipología y en qué servicios se va a intervenir. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un PRED y un programa de inversión? Como mencioné, el programa de inversión va a intervenir en el marco, por ejemplo, de una sola función. Como mínimo debería intervenir en más de una división funcional. El PRED solamente va a intervenir en una división funcional correspondiente a una función. El PRED no puede intervenir en más de una función. Ya si hablamos de una o más funciones, estamos hablando de un programa de inversión. El programa de inversión, a su vez, se encuentra conformado por un conjunto de inversiones, lo que no sucede con el PRED. El PRED es un solo proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Es importante el momento para precisar también que si bien nos encontramos iniciando estas mesas de trabajo con los sectores, esto no limita la posibilidad de que desde el gobierno subnacional se dirijan estas coordinaciones, consultas respectivas y también, de ser el caso, la convocatoria respectiva al MEF para poder coordinar estas ideas o iniciativas que hayan podido preverse o planificarse para poder intervenir con PRED. Si es que desde el gobierno subnacional tenemos estas propuestas que puedan ser debatidas y coordinadas, como también ya se viene realizando, que no se sientan una limitante para su propuesta. Siguiente, por favor. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos a Lidia Vivanco por su exposición. Agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.